30 años han pasado desde aquel 22 de julio de 1991, cuando la tranquila ciudad de Milwaukee se enteraba que entre sus calles estaba un infame, sangre fría, asesino disfrazado de un chico prudente de 33 años. Sus crímenes fueron despiadados, llamando y acaparando la atención de diversos psiquiatras y por supuesto de la opinión pública. Nadie podía imaginarse cómo una persona tuviera las agallas y el corazón de hacerle estos actos tan horrorosos a más de 17 hombres. Inspirando películas, libros y diversos artículos psiquiátricos, hoy hablaremos del caso de Jeffrey Dahmer. ¡Jeffrey! I hate you! I hate you! Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Bianca y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de un caso súper interesantísimo que en verdad tengo varias semanas preparándoselos. Esta es la tercera vez que les grabo el video. Pero bueno, sin hacer esta introducción más larga, tenemos que hablar de un caso interesantísimo, chicos. Hoy vamos a estar hablando cómo un chico de una familia normal y ordinaria de Milwaukee se convirtió en uno de los asesinos más sanguinarios de su época. Este caso fue sonadísimo en los Estados Unidos entre los años 80 y 90 por la magnitud de sus crímenes, así que les advierto a aquellos más sensibles que este caso puede ser sensible a la audiencia. El monstruo de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee, o como sus padres lo llamaron al nacer, Jeffrey Lionel. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, el primer hijo de Joyce Annette y de Lionel Dahmer. Su mamá era una persona que sufría de mucha ansiedad y depresión, a tal punto que a veces le costaba pararse de la cama. En algún punto de lo que he visto, llegué a ver de que su mamá consumía morfina durante el embarazo. Su papá era un químico, estudiante de un doctorado de química, como ya estoy repitiendo otra vez. Esto significa que su papá se la pasaba la mayor parte de su tiempo en el laboratorio. Jeffrey fue un niño muy feliz, un niño normal, feliz, creciendo, hasta que como a los 4 o 5 años le hicieron una operación de una hernia y hay ciertos comentarios de que su vida cambió a partir de allí. Jeffrey comenzó a ser un niño muy retraído, le costaba hacer amigos y la constante mudanza no ayudaron con su desarrollo social hasta que se radicaron por un buen tiempo en Ohio. De hecho, sus maestras o consejeros llegaron a pensar hasta que tenía un grado de autismo, pero su papá siempre creyó que solo era un niño tímido y en algún momento crecería. De hecho, su papá, para tratar de ayudarlo con su socialización, lo inscribió en actividades extracurriculares como tenis y Boy Scout, actividades que Jeffrey Dahmer siempre dejó. Lo único que acaparó la atención de Jeffrey al 100% era disecar animales. En el 9º grado le enseñaron cómo disecar animales y él mismo cuenta en una entrevista años más tarde que él conservó el esqueleto y no entendía por qué le gustaba tanto ver y observar los animales por dentro, ya que para él esto era muy emocionante. Cuando tenía 10 años, en una cena familiar, le pregunta a su papá cómo separar los huesos del pollo de la carne con cloro, y el papá, al ser químico, encontró en esta pregunta una conexión para poderse acercar a su hijo, y después de la cena le enseñó a Jeffrey cómo separar los huesos de la carne. Una lección que Jeffrey nunca olvidaría. Quiero aclararles que cuando dije que su papá y Jeffrey no se llevaban mal, no era que ellos tenían una relación abusiva ni nada. Tanto el papá como la mamá sí tenían un matrimonio bastante turbulento, pero los dos amaban a su hijo. Porque lo más intrigante en este caso, o que causa tanta conmoción, es de que la mayoría de los asesinos en series muestran signos de abuso o violencia durante su niñez, cosa que con este chico nunca pasó. Sus dos papás como que no tenían un matrimonio muy amable entre ellos, pero sí amaban a su hijo como tal. Habiendo aclarado este hecho, sigamos con la historia. En todas estas lecciones de disecar y desmembrar animales, algo que Jeffrey tenía es que no le gustaba hacerlos sufrir. Él encontraba varios animales muertos en la calle y los llevaba a su casa y pues hacía sus experimentos. De hecho, llegó un punto hasta que llegó a tener un cobertizo lleno con muchos animales en cualquier clase de experimentos o soluciones químicas en tratar de separarlos y ver los que había por dentro. Y también se hubo comentarios de que tuvo un cementerio de animales en el patio trasero de su casa. Todo esto hubiera ido demasiado bien y probablemente Jeffrey Dahmer hubiera sido un excelente veterinario, pero todo cambió cuando a los 14 años se dio cuenta que era homosexual.
y no solo que era homosexual, sino que también quería tener relaciones con un hombre fallecido. Entre los 14 y 15 años comenzó a tener pensamientos de violencia con respecto a actividades sexuales, y esto lo llevó a descubrir que no solo era homosexual, sino que también quería ser un homicida. Recordemos que en los años 70 la comunidad homosexual estaba muy discriminada, entonces esto lo llevó a él a tener como que un conflicto interno sobre su sexualidad, sobre sus instintos y mucho más por provenir de una familia religiosa. En tratar de cohibir sus pensamientos homosexuales y violentos, conoció el alcohol. Jeffrey Dahmer se vuelve una persona alcohólica a los 14 años. De hecho, él cuenta que él llevaba una botella de ginebra a su escuela y la guardaba en el locker y simplemente se servía e iba a clases y se tomaba un sorbo mientras escuchaba las clases. Entre los 14 y 15 años comenzó a desarrollar más su sexualidad y comenzó a tener como que un fetiche con una persona que trotaba alrededor de su casa y soñaba con él, pero que él estaba inconsciente. Entonces hubo un día que decidió hacer su sueño realidad y decidió tomar un bate de béisbol y esperar al corredor detrás de unos arbustos para golpearlo, y él dice que él solo soñaba con acostarse en su pecho, pero para buena suerte del corredor, ese día decidió tomar un descanso y las fantasías de Jeffrey fueron frustradas. También en esta parte de la adolescencia comenzó a tener deseos o una fantasía o un fetiche de encontrar un hombre que le pidiera la cola o el aventón y llevarlo a su casa y pues cumplir sus fantasías. Entre sus años de haber estado en high school, a pesar de haber sido un chico bastante introvertido, decide convertirse en el payaso del salón o como adoptar una personalidad un poco más burlesca y comienza a hacer como que unas bromas como de estar sufriendo como ataques epilépticos o ataques cerebrales en el medio de la clase, lo que sus compañeros de la escuela llamaron un Dahmer. Entonces, esta clase de bromas donde te tirabas al piso o hacías ese tipo de bromas, le apodaron un Dahmer. Otra de sus bromas fue que en el último año de la secundaria decidió aparecer en las fotos anuales de diversos clubs extracurriculares, incluso cuando él no formaba parte de ellos. De hecho, hay una foto bastante creepy donde aparentemente el presidente de este club cubre la cara de Jeffrey con marcador negro y solo deja un cuerpo con una cabeza negra. La verdad es una foto bastante creepy. También, al haber conseguido como un grupo de amigos como consecuencia de sus chistes en una excursión de la escuela a Washington DC, la capital de los Estados Unidos, en cierta parte de broma o como de querer llamar la atención, decide llamar a la oficina del vicepresidente por ese entonces y consigue un tour privado para él y todos sus compañeros en la Casa Blanca. Jeffrey Dahmer consigue graduarse de la secundaria y también tiene una cita para el baile de promoción, pero su cita dice que en el medio del baile se fue por 2 horas y regresó completamente borracho diciendo que había ido por una cheeseburger. Era el año 1978 cuando Jeffrey se gradúa de la secundaria y sus padres deciden por fin tramitar el divorcio. Esto ha sido un divorcio bastante turbulento, ya que ellos se debatieron bastante en la custodia del hijo menor David, pero Jeffrey ya era mayor de edad. En el verano de 1978, el padre de Jeffrey se había mudado a un motel a unos 15 kilómetros de su casa familiar y la mamá decide irse a que su familia con su hijo menor, dejándole la casa a Jeffrey solo. Jeffrey Dahmer quedó totalmente abandonado. Él sintió que su familia lo había abandonado. Llegó a un punto tal de abandono que le daba hasta miedo de dormir solo. En junio de 1978, después de haber pasado semanas sumergiéndose entre las bebidas y entre su abandono, decide tomar su carro y manejar hasta el cine, y al regresar su fantasía se estaba cumpliendo. Un hombre guapo, alto, sin camisa, en medio de la carretera y de su edad, estaba pidiendo el ride. Esto era la fantasía que él siempre había tenido en su mente. Su nombre era Stephen Hicks. Él iba a ir a un concierto que era lo suficientemente cercano como para pedir el ride, pero lo suficientemente lejos como para caminar. Jeffrey le dice que él no tiene nada que hacer, que sus papás no están en la ciudad, que por qué no van a su casa, que al final él lo puede llevar todo el camino hasta allá más tarde, ya que tenían tiempo. Stephen Hicks y Jeffrey Dahmer van a la casa de los Dahmer, se toman unas cervezas, fuman un poco, pasan el rato y Steven se tiene que ir porque su novia lo estaba esperando. Steven lo estaba abandonando y de paso no era homosexual.
Jeffrey no podía dejar que otra persona lo abandonara, así que no aguantó el rechazo y lo golpeó con una barra de hacer ejercicio. Steven Hicks trató de luchar por su vida, pero Jeffrey lo estranguló. Esa noche en Ohio cambió su vida. El amor de su vida estaba allí, sin vida, pero estaba allí. Por lo menos Steven Hicks ya no lo había abandonado. Jeffrey procede a masturbarse y después a aplicar sus conocimientos en desmembramiento animal. Despedaza el cuerpo de este chico y lo pone en bolsas de basura y se dispone a manejar al basurero, porque si al final alguien lo descubre no había ningún tipo de conexión con él y total, ¿quién iba a sospechar del chico prudente del otro lado de la ciudad? Su mayor pesadilla se hizo realidad, ya que al tener cierto grado de alcohol estaba manejando un poco incongruente y la policía lo detuvo. Y no solo uno, llegó otro. Jeffrey en todo este momento mantuvo la calma, pasa los exámenes del alcoholímetro y la policía aparentemente lo deja ir, no sin darle un ticket por estar manejando descontroladamente. Pero de la nada, uno de los oficiales siente un olor bastante extraño y cuando asoma su linterna ve las bolsas negras. Y le preguntan qué es lo que estás llevando en esas bolsas. Y en un ataque de elocuencia e inspiración, se mostró como un chico vulnerable y con una historia bastante creíble al decirles que sus padres estaban teniendo un divorcio bastante turbulento y su mamá le pidió que botara la basura y él no quería quedarse en la casa y pues por eso fue que salió tan desesperado a botar la basura. La policía le creyó y lo dejó ir. Si la policía hubiera tenido el mínimo tacto y se hubieran tomado la molestia de revisar lo que había en las bolsas de basura, eso hubiera sido el final de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer regresó a su casa y puso los pedazos en una tubería en la parte de atrás de su casa. Esa noche lo cambió todo. Él dice que nunca volvió a ser el mismo y que esa noche lo perseguiría por siempre. En algún punto, Jeffrey volvió a su casa en Ohio años después y esparció los huesos de Steven Hicks en el patio de su casa. Restos que fueron recuperados por la policía después de su arresto y confesión. Tiempo después, su papá trató de meterlo en la universidad, la cual fue expulsado por sus problemas de alcohol. Después lo enroló en el ejército de los Estados Unidos y sirvió un cierto tiempo en Alemania hasta que fue expulsado y devuelto de nuevo por sus problemas de alcohol. Pero esta vez él decidió no ir a Ohio, sino que decidió ir a Miami. A pesar de que él nunca había ido a Miami, consiguió un trabajo en una tienda de sándwiches y después lo volvió a dejar por sus problemas de alcohol. De hecho, hubieron semanas donde hasta durmió en las playas de Miami Beach porque no tendría dónde vivir, hasta que volvió en 1981 a Milwaukee con su abuela, ya que sus padres pensaron que su abuela sería una buena influencia después de haber tenido todos estos problemas. La verdad sí lo fue. Él todos estos años, al ver todo el amor que le daba a su abuela, él trató de cambiar y cohibir todos sus instintos y todos sus pensamientos violentos. Se entregó a la iglesia, a su abuela. Entre 1981 a 1986 vivió con su abuela, pero estuvo bastantes problemas. De hecho, en uno de sus intentos de controlar sus instintos de querer tener relaciones con personas fallecidas, decide ir a varios bares gays en Milwaukee y drogar a varios hombres, abusar de ellos y devolverlos. En esa parte hubieron más de una docena de víctimas hasta que fue descubierto y vetado de los bares gays. En otro intento por querer sanar y calmar sus instintos, se robó un maniquí en una tienda departamental, pero su abuela lo descubrió y lo obligó a botarlo. Y también en estos años Jeffrey Dahmer fue arrestado un par de veces por mala conducta, estar mostrando sus partes, estar bajándose los pantalones, estando borracho. En septiembre de 1987, 9 años después de Steven Hicks, llega Steven Tuomi. Este chico que Jeffrey conoció en un bar, decidieron después irse a una habitación de hotel en el Hotel Ambassador, tener una noche de diversión, tomar un poco, y al otro día cuando Jeffrey se levanta, lo único que tiene es el cuerpo sin vida de este chico al lado de él. Él dice que no recuerda cómo pasó ni sabe cómo sucedió, pero lo único que sabe es que sí fue él, ya que este chico mostraba signos de violencia y él también mostraba signos de haberse herido. Y la mayor razón por la que él no lo deja allí es porque la habitación estaba registrada bajo su nombre real. Va al mall, compra la maleta más grande que puede conseguir y regresa y pone el cuerpo de Steven Tuomi en la maleta
y pide un taxi para llevarlo a la casa de su abuela, donde sería más fácil y tendría más tiempo para disponer de los restos. De hecho, el mismo taxista que lo llevó hasta casa de su abuela lo ayudó a poner la maleta en el carro y le dice de una manera como que esto está demasiado pesado, que llevas allí un cuerpo, y Jeffrey con la ironía que le caracterizaba le dice sí. Para mala suerte de Jeffrey, la semana que esto ocurrió era justamente la semana de Acción de Gracias y su familia vendría a casa de su abuela. El cuerpo de Steven Tuomi tuvo que esperar en una maleta mientras la familia festejaba la Acción de Gracias y se fueran para que Jeffrey tuviera el tiempo de, una vez en casa de su abuela, aplica otra vez todos sus conocimientos en desmembramiento, procede con el cuerpo de Steven Tuomi, pero conserva una parte, la cabeza, para ponerla en cloro, que al final es disuelta, y se deshace de todo el cuerpo en bolsas de basura y lo tira simplemente en el basurero. El camión se la lleva y nada sucede. En octubre de 1987 toma a un chico de 14 años de edad de la misma manera, le ofrece $50 para ir a su casa por posar de una manera desnuda y sucede lo mismo, le hace lo mismo y procede de la misma manera que procedió con el cuerpo de Steven Tuomi. Marzo de 1988 sucede lo mismo con otro chico llamado Richard Guerrero. Le ofrece dinero, lo lleva a casa de su abuela y sucede exactamente lo mismo que sucedió con el anterior. Septiembre de 1988, su abuela ya había estado cansada de estos constantes hombres que iban a su casa y le pide a Jeffrey que se mude. Jeffrey consigue un apartamento de una habitación y poco tiempo después fue acusado por acoso menor de edad, ya que este chico lo trató de drogar y él escapó y llegó a la policía. Jeffrey fue arrestado y pasó 6 días en la cárcel hasta que su padre contrató un abogado y fue dejado en libertad mientras esperaba su juicio. Es sentenciado a 5 años de prisión, de los cuales nada más sirve 10 meses. Es dejado en libertad, ya que en un intento de salvar la vida de su hijo, Lionel Dahmer escribe una carta al juez e increíblemente este accede, a pesar de que la familia del joven suplica no hacerlo. Muchos no pueden creer esta acción de un juzgado, pero la respuesta más convincente es que en los años 80 la policía de Milwaukee estaba conformada en su mayoría por la población blanca y la familia de este chico era solo una familia inmigrante proveniente de Asia. Cuando sale de la cárcel vuelve a casa de su abuela y de nuevo invita a otro chico, este chico llamado Anthony Sears de 24 años. Invita a este chico a casa de su abuela y pues lo droga, lo estrangula, abusa de él y aplica de nuevo sus habilidades, pero esta vez decide guardar un trofeo. Guarda su cabeza y sus genitales en una caja. En algún punto de mi investigación vi una parte donde el papá encuentra la caja y le pregunta a Jeffrey qué hay allí. Si hubiera abierto la caja, eso hubiera sido otro fin para Jeffrey, pero no la abrió. Jeffrey dijo, en esta casa yo no puedo tener un poco de privacidad, soy un hombre hecho y derecho, puedo tener mis cosas. El papá le dice, no, después de todo lo que has hecho. Pero él le dice como que está bien, te lo voy a mostrar, pero te lo voy a mostrar a ti, no a mi abuela. Y pues saca la cabeza, la guarda en otro lado y le muestra pornografía homosexual. Y hasta allí llegó esa historia. Después de eso, Jeffrey se muda a su propio apartamento. Y aquí es donde comienza el verdadero cuento de esta historia. Jeffrey se muda a los apartamentos Oxford en el apartamento 213 en Milwaukee. Y aquí es donde comienza toda su libertad. Él ya tenía un trabajo en una fábrica de chocolates y ya tenía su independencia financiera y ahora totalmente su independencia en cuanto a vivir a alguien y podía hacer lo que quiera. Así que le dio riendas sueltas a sus instintos. Se compró una Polaroid y comenzó también su nueva pasión, tomar fotografías. Comenzó a ir a bares gays y ofrecerle dinero a hombres porque fueran a posar a su casa, de los cuales ya había hecho como que una secuencia o un orden, porque en algún punto de lo que he investigado, los asesinos en serie tienden a tener sus rituales o sus órdenes. Es muy loco, o debió de ser muy loco ser un psicólogo y haber tratado a este chico, pero todo esto se los voy a decir al final por qué digo esto. Pero en cierto punto decían como que Jeffrey Dahmer era un asesino ordenado y a la vez desordenado. Ordenado en el sentido como que tenía más que todo su ritual, pero no tenía... Lo que pasa es que hay dos tipos de asesinos seriales, los organizados y los desorganizados. Él era organizado porque él tenía una metodología, ¿no? Primero los conocía, los llevaba a su casa, los dormía, los tragos, o sea, siempre tenía como que un método para llevar a cabo las cosas y siempre eran igual. Se volvía desorganizado porque no era algo que él planificaba como tal, no es como que él siguiera a la gente, hiciera un plan como tal
tal, sino que era algo más que se le da espontáneamente. Y en la necrofilia lo hace un asesino serial desorganizado. Pero en fin, el punto fue que comenzó a hacer su ritual de ir a bares, ofrecerle dinero a hombres, llevarlos a su casa, drogarlos, estrangularlos y hacer sus experimentos científicos. En algún punto de estos experimentos, él como que en verdad no sentía cierta fascinación por matar o asesinar a alguien. Él tenía el deseo de que esa persona se quedara con él para siempre, sin tener ningún deseo ni voluntad propia. Llegó un punto en el que quiso experimentar un poco más. ¿Y por qué mejor no tengo zombies vivientes que no tienen voluntad propia y yo haría lo que yo quisiera con ellos? Así fue como llegó Errol Lindsey. Él intentó abrirles un hueco en el cerebro con un taladro e inyectarles ácido. El primer chico no sobrevivió, el segundo tampoco, que su nombre era Anthony Hughes. Hasta que llegó este chico de 14 años llamado Conerak Sintasongphone, un chico que Dahmer conoció en el centro comercial local. Le ofreció $50 por posar para fotos desnudas y sin dudarlo 2 veces este niño de 14 años aceptó, sin imaginarse que este había sido el mismo hombre que había ido a la cárcel 3 años antes por haber intentado abusar de su hermano. Jeffrey afirma que si hubiera sabido que estos 2 chicos estaban relacionados no se hubiera tomado la molestia de ni siquiera preguntarle en ir a su casa. Con este chico quiso implementar un nuevo experimento, el cual consistía en taladrar el lóbulo central del cerebro e introducirle ácido con la finalidad de que este lóbulo es el encargado del habla y de la toma de decisiones, y pretendía con esto crear zombies vivientes. Jeffrey le taladró el cerebro, le inyectó ácido y pensó que las cosas estaban funcionando, así que lo dejó allí medio tratando de ver si funcionaba su experimento y se fue a un bar a conseguir una cerveza. Cuando regresó desde el bar de conseguir una cerveza, este chico había logrado escapar de su apartamento y se encontró con 2 mujeres afrodescendientes que trataron de ayudarlo. Ellas llamaron a la policía llegó, este chico casi no podía hablar, parecía medio borracho ya que tenía algo en el cerebro. My name is Nicole Childress, and in 1991 I tried to save a young 14-year-old boy from a serial killer. Conerak Sintasongphone. Jeffrey se dio cuenta de lo que estaba pasando y se acercó y dijo: no, miren, él es mi novio. Las chicas, las mujeres le decían: mira, él no es un hombre, es un niño. El policía no le prestó atención. Llegó a tal punto que la policía le dijo: mira, cierra la boca y déjame hacer mi trabajo. La policía en ese entonces era bastante ruda y racista con las personas afrodescendientes. No quiero que me acusen de nada en este entonces, pero en ese momento era mucho más, así que no le prestaron atención y cometieron uno de los mayores errores para la ciudad de Milwaukee, pero ya se los voy a estar hablando un poquito más adelante, porque de hecho después la policía lo acompañó a su casa y Jeffrey le mostró unas fotos que él ya le había tomado antes y le creyeron a Jeffrey. Pero también Jeffrey era un hombre con mucha suerte y blanco y muy guapo. La policía se va, de hecho hacen una llamada y dicen: miren, ya acabamos de dejar a este chico con su novio borracho. Y también la tía de estas chicas que lo trataron de ayudar llamaron a preguntar por este chico y la policía les dijo: mira, no, nada, era un problema marital. Intoxicated Asian naked male was returned to his sober boyfriend. Después de este caso, cuando los casos salieron a la luz, a la ciudad de Milwaukee le llegó una demanda a la ciudad por cómo actuó la policía con este caso, ya que era un niño de 14 años. Si la policía se hubiera tomado el tiempo de ir al cuarto, hubiera encontrado el cuerpo de Tony todavía descomponiéndose, pero no se tomaron la molestia, así que yo creo que Jeffrey fue un hombre con bastante suerte. Después de esto siguió con sus experimentos, ya que el ácido no sirvió, intentó inyectarles agua hirviendo, tampoco sirvió, ninguno de sus zombies vivientes duró más de 2 días. Comenzó a llevar un ritual, ofrecerles dinero a personas, llevarlos a sus casas, drogarlo con somníferos, estrangularlo y hacer cualquier cantidad de actividades obscenas que se pudieran hacer con un cuerpo. Se los voy a dejar a ustedes a su imaginación porque no queremos que YouTube nos censure el video. Llegó un punto en su
maniaquidad, aunque no sé por qué este chico lo declararon sano mentalmente en el juicio, pero eso va a ser otro tema. Pero en su insanidad, él llegó a conservar las calaveras. De hecho, hasta tenía como que un plano de que él quería hacer como un santuario con sus víctimas para que ellos siempre estuvieran con él. El santuario tenía muchas cantidades de esqueletos y calaveras, y él llegó a conservar las calaveras y como tesoros de las personas que asesinaba. De hecho, él pinta las calaveras para que parezcan plásticas, y hubo un chico que la vio y Jeffrey se ríe dentro de él y dice como que jaja, la tuya va a estar allí pronto. Así siguió por unas cuantas personas más. Entre la primera y la segunda víctima hubo un lapso de 9 años, y entre la segunda y la 17 hubo un lapso de 4 años. Todas las cosas ya se estaban saliendo de control. Él aplicaba todas sus habilidades y los conocimientos que tenía con respecto a degradar pieles y órganos y cosas. Algunas las blanqueaba en cloro, las tiraba por el inodoro, hasta que llegó también al canibalismo y a hacer algunas recetas. De hecho, una vecina dice que él le ofreció empanadas y que ella todavía no sabe si esas empanadas tenían o no carne humana, porque él le dijo, veme a visitar a la cárcel si quieres que te cuente, pero ella nunca quiso saber qué fue lo que en verdad comió. Él hasta tenía recetas con carnes humanas, porque él sentía que al comerse a sus personas, esas personas vivirían con él para siempre, y era como que una manera de honrarlos más. Así siguió hasta que llegó a la víctima número 17 y llegó a comprar un barril con ácido para desintegrar los cadáveres. Llegó un punto en que esto ya se volvió tanto a control que él reconoce que él en verdad quería parar, y que él quería que lo detuvieran y que ya esto ya acabara. Era tanto el olor que la descomposición de las personas producía que la mayoría de los vecinos ya se quejaban. Él tuvo varias amenazas de que lo iban a botar, pero decía que era carne que se le pudría. De hecho, una vecina le ofreció ayudarlo a limpiar su apartamento para que no lo botaran, pero este nunca aceptó por obvias razones. Hasta que llegó Tracy Edwards. Jeffrey iba a hacer el mismo ritual que tenía de drogar a las personas, estrangularlas y ya sabemos qué. Pero con este chico ya no tenía los suficientes somníferos como para drogarlo. Así que en un acto de desesperación o de, no sé, decide ponerle unas esposas. Este chico se da cuenta de las cosas que pasan y sale corriendo y encuentra una patrulla de la policía. Y le dice, un loco me acaba de poner unas esposas. Jeffrey se quedó en su apartamento esperando hasta que llegara la policía. La policía llegó a investigar y sintió un olor horrible, y la policía dice que ellos habían sentido ya el olor a muerte, pero nunca habían sentido este olor. Un policía se dispone a abrir el refrigerador y encuentra una cabeza humana viéndolo. En el momento que él ve eso, le dice arréstenlo, y Jeffrey comienza a aullar como un lobo y a quejarse de que todo eso era de él. Y ya después de eso, Jeffrey Dahmer fue llevado a la cárcel, y después de haber llevado a la cárcel se resignó y dio una confesión de 148 páginas. Todos estos detalles que sabemos de sus asesinatos fue porque él mismo, en la comodidad de una silla, tomándose un café y fumando un cigarro, se los contó a todos. Ya después de irnos al juicio y cómo pasó todo esto y las locuras que hicieron los parientes de los criminales cuando todo esto pasó, esto ya se parte de otro video. Y si les gusta este video y quieren que haga una segunda parte, no se olviden darle like a este video, suscribirse a este canal y compartirlo con quien quiera. Seguirme en mis redes sociales y decirme más casos y decirme que en verdad quieren este caso, porque créanme que en el juicio es donde se viene la parte más interesante, porque este chico dio entrevistas, era tanto el cinismo y tanto lo que él mostraba, que eso y la parte psicológica, que eso se los tengo que traer en absolutamente otro video, porque si no este video sería de 2 horas. Así que si les gustó este video y esta clase de videos, no se olviden suscribirse. Yo por aquí me despido, les mando un beso enorme donde quieran que estén y nos vemos en otro video.